Hola chicos, esta es la primera clase sobre genética de poblaciones, mutaciones y evolución. Primero, definir mutación. ¿Qué es mutación? Pues todo cambio, toda alteración en la información genética de un ser vivo, sea cual sea el cambio. Se exprese en el exterior o no se exprese en el exterior, da lo mismo. La unidad genética que puede mutar es el gen. ¿Cómo pueden ser las mutaciones? Pues podemos clasificarlas según las células a las que afectan, tipo de células que serán germinales o sexuales y somáticas o células del resto del cuerpo, y también la extensión del ADN que resulta afectada. En cuanto al tipo de células, pues las germinales lógicamente afectan a los gametos, óvulos espermatozoides, se transmitirán a la descendencia. Por tanto, son las únicas que van a ser hereditarias. Acordaros que toda mutación es un cambio en el ADN, pero todas las mutaciones no son hereditarias, solo aquellas que afectan a las células germinales. Otro detalle es que no afectarán al individuo que las padezca, sino solamente a su gameto y a su descendencia. Son la fuente primaria de la variabilidad genética. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que son las únicas heredables que hay. Sobre ellas actúa la selección natural y resultan esenciales, fundamentales en el proceso evolutivo. Si no hubiera mutaciones, pues todos los seres vivos seguiríamos siendo iguales. En cuanto a las somáticas, afectarían a las células somáticas o células del organismo, no son transmisibles, por tanto no son hereditarias, afectan solo al individuo que las posee, que le van a fastidiar evidentemente la vida, probablemente le generen un problema, y no tienen ningún tipo de repercusión evolutiva. Ahí se quedan, con la muerte del individuo se queda. Según el lamarquismo que veremos en este tema, estas mutaciones deberían transmitirse a la descendencia, pero realmente no es así. Bueno, en cuanto a la extensión de la mutación, lógicamente cuanto más extenso sea el fragmento mutado, pues más problemas creará en el individuo. Hay mutaciones génicas que son las más cortitas, las más pequeñas, y afectan a la secuencia de nucleótidos de un gen. No son observables al microscopio óptico, como algunas de las otras, lógicamente, y se pueden producir por sustitución de bases, una cambia por otra, pérdida de base o de elección, y adición de base, suma de una base. Ahí tenéis, por ejemplo, que la enfermedad de Ekman-Lofstein, la más conocida como hueso de cristal, como la película de Glass, ¿vale? Pues se debe a una mutación génica en el gen del colágeno. Realmente es un solo gen. Las cromosómicas afectarían a la disposición de los genes en los cromosomas y son visibles al microscopio óptico. De hecho, es una de las cosas que se intenta ver cuando hacemos una amniocentesis. Pueden ser inversiones, deleciones, duplicaciones, translocaciones. No me voy a extender mucho porque ahora lo vamos a ver. Y las mutaciones genómicas afectarían al número de cromosomas de la especie, totalmente visible al microscopio óptico. Evidentemente son las que buscamos realmente en una amniocentesis, sobre todo si se busca síndromes como el de Down, el Patau o algún síndrome sexual, ¿vale? Afectarían, podrían ser euploidías, que afectarían el número de dotaciones haploides del cromosoma, poliploidías, si son más de una dotación haploide, o haploidías. En los individuos humanos es imposible que esto ocurra. Somos demasiado estrictos genéticamente hablando. Las aneuploidías afectarían el número de ejemplares de una pareja de cromosomas, que estas sí que son frecuentes en humanos, que pueden ser trisomías, como el caso del síndrome de Down, y tenéis trisomía del par 21, o monosomías, como puede ser el síndrome de Turner, que es la monosomía en el par sexual. Realmente es tener solamente una X, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir viéndola una a una. Mutaciones génicas, también llamadas moleculares, afectarían a uno o varios nucleótidos del ADN. Pueden ser por sustituciones de base, hemos dicho, adición o deleción. Si es por sustitución de base, se da cuando cambia un tipo de base por otra en una posición. Estas mutaciones, como dice ahí, a su vez se clasifican en transiciones y transversiones, dependiendo de los tipos de bases en los que se produzca el cambio. ¿Qué es una transición? Pues una transición es una base púrica que se cambia por una base púrica, o sea, adenina por guanina, o guanina por adenina, o una base pirimidínica que se cambia por otra también pirimidínica. Por tanto, timina con citosina, citosina con timina. ¿Qué es una transversión? Transversión es cuando ocurre pirimidínica púrica o púrica pirimidínica, o sea, una adenina por una timina o citosina, o una guanina por una timina o citosina, o una timina por una guanina o adenina, o una citosina por una guanina o adenina también. ¿De acuerdo? O sea que si son púricas sería transición. Y si son pirimidínicas entre ellas, también transición. Si es púrica por pirimidínica o pirimidínica por púrica, sería transversión. El alcance, bueno, el alcance puede ser exactamente el mismo. Las transiciones son bastante más frecuentes que las transversiones. Parece estar en el hecho de que una transición provoca menor alteración. ¿Por qué? Pensad que
la estructura interna de la doble hélice del ADN se basa en los puentes de hidrógeno. Cuando hacemos un cambio que supone cambiar un doble puente de hidrógeno por un triple o un triple por un doble, la estructura se ve más afectada. Ese es el problema. Dice ahí que son bastante menos reconocidas las transiciones que las transversiones, porque una transversión es muy cantosa y enseguida los mecanismos de reparación del ADN seguramente lo van a poder eliminar sin problema. Esto conlleva menor probabilidad de ser corregidas por los sistemas de reparación del ADN, por tanto una transición realmente es más peligrosa, aunque la otra es, digamos, más bestia, pero precisamente al ser más bestia es más detectable. Ahí tenéis un poquillo, una imagen, perdón, de cómo la adenina pasaría a ser, en este caso, timina, la replicación, sería lo normal, y aquí pues en una transversión la timina pues sería sustituida por una adenina, con lo cual pues ahí estaría el problema, ¿de acuerdo? Al hacer la copia, la replicación de esta cadena, pues en lugar de colocar una adenina colocaríamos una timina, con lo cual pues ahí estaría el error. Cuando se añaden o eliminan bases, aquí hay un problema más gordo, porque puede romper la pauta de lectura, ¿de acuerdo? Imaginaros un triplete, adenina, timina, timina. Si nosotros quitamos una timina y después de esa timina no viene otra timina, sino que lo que viene es cualquier otro nucleótido, lógicamente ya es un cambio que a partir de ahí se discurre en toda la cadena, ¿vale? Se produce, decíamos, cuando se añaden o se quitan pares de bases, lo que altera la longitud de la cadena. Esto evidentemente no es lo mismo que ocurra en lo que llamamos ADN basura que en lo que llamamos ADN codificante. Si ocurre en el ADN codificante, hemos fastidiado el gen a partir de ahí. Si ocurre en el ADN basura, bueno, pues sabéis que esa basura no es tan basura. Es una estructura que sirve para regular el ritmo. Es importante pues para la regulación en la expresión del material genético. Puede ser que altere esa expresión, por lo tanto puede ser igual de grave. O puede ser que pille en una parte en la que haya ADN relístico o un ADN que no sirve para estas funciones y por tanto pues pase desapercibido, aunque sigue siendo una mutación, sigue siendo variabilidad genética. Bueno, cuando ocurre adición de base, se insertan nucleótidos adicionales interpuestos entre los que ya había. Cuando hay delección, se produce cuando se pierden uno más nucleótidos, por tanto, adición, añadir, delección, eliminar. Estos mismos términos se utilizarán también cuando hablemos de fragmentos de cromosomas. Bueno, ahí veis un poquito cómo sería lo que os decía, ¿no? Aquí tenéis el triplete original, CAT, 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 y aquí CAT, CAG. ¿Por qué? Pues porque eliminamos, bueno, aquí, perdón, este sería el original, donde eliminaríamos un nucleótido aquí, y ya no sería GG, sino sería CC, ¿de acuerdo? Haríamos un cambio en toda la secuencia. Aquí, perdón, aquí estaría la adición, CAT, CA en lugar de T, GG, y aquí tendríamos CAT, y en lugar de CAT tendríamos un hueco, ¿vale? O sea, un hueco no, una merma. Por lo tanto, esta sería la nueva lectura, CAT, CAG, GTC, y aquí CAT, CCA, evidentemente no tiene nada que ver con el original. Aquí pues seguramente provocaríamos un fastidio grande. Bueno, lo más importante de las mutaciones génicas es sus efectos fenotípicos. ¿Por qué? Pues porque si quedan silentes no nos vamos ni a enterar, solamente nos enteraríamos si por casualidad hiciésemos un análisis genético de un fragmento. ¿De acuerdo? Las mutaciones génicas originarían nuevos alelos, pero no todas las mutaciones tienen efectos fenotípicos. ¿Por qué? Pues si recordáis del tema anterior, cuando hablamos del código genético, dijimos que el código genético está degenerado, por tanto hay tripletes que son sinónimos. Si uno de los cambios, sobre todo si es una sustitución, ¿vale?, genera un triplete sinónimo, pues aquí no hemos hablado nada. Bueno, se debe, decíamos, a que en muchas ocasiones una mutación causa reemplazo de aminoácidos en la proteína que codifica el gen que muta, de modo que la función celular no se ve afectada, ¿vale? No hay cambios en el aminoácido y por tanto no hay función afectada. Según sus posibles efectos, las mutaciones génicas se clasifican en sinónimas o silentes, que son las que acabamos de decir. El cambio de la base origina un codón sinónimo, por lo cual no se modifica ningún tipo de aminoácido y simplemente lo que ocurre es que ocurre la que tendría que ocurrir. Por ejemplo, aquí tenéis TTC, en su codón sería AAG, y aquí la G se sustituye por una A y sería también lisina, sería el mismo aminoácido. Cuando son sustituciones no sinónimas, evidentemente aquí es donde está el problema. El cambio de la masa genera un codón
con un significado distinto. Según el tipo de cambio que se produzca, hay 3 tipos de mutaciones. Con cambio de sentido, el nuevo codón codifica para un aminoácido distinto, por lo que la mutación provoca un cambio de aminoácido en la proteína. Un ejemplo es la mutación del ácido glutámico en la posición 6 de la cadena B de la hemoglobina por una valina. Parece una tontería, hemos cambiado un aminoácido por otro, pero el resultado es una hemoglobina anómala responsable de la llamada anemia falciforme, que es una anemia que hace que los glóbulos rojos tengan forma de hoz en lugar de la forma típica de disco aplastado por el centro. Y esto es muy grave. Esto genera una anemia de por vida que incapacita bastante a los pacientes, aunque parece ser que les protege de la malaria, por casualidad. Bueno, cuando las mutaciones son sin sentido, el nuevo codón, en lugar de codificar un aminoácido, es un codón de parada. Por lo tanto, ahí deja de producirse la traducción y dejan de generarse la proteína en ese punto, con lo cual quedaría una proteína más corta. Y esto pues probablemente generaría una proteína totalmente afuncional. Esas mutaciones originan proteínas más cortas en su región C-terminal, pues sabéis que se empieza a hacer los enlaces peptídicos desde el grupo amino hasta el carboxilo, y las mutaciones, habría unas mutaciones con ganancia de sentido. ¿Esto qué es? Esto no significa que el sentido sea mejor, ¿vale? Significa que la mutación transforma un codón de stop o de finalización, que es donde estaría la mutación, en un codón codificante, con lo cual el ribosoma seguiría leyendo ese fragmento de ARN mensajero. Originaría proteínas más largas en su región carboxilo terminal y son igual de catastróficas que las anteriores. Por ser más, no significa que sea mejor. En este caso el tamaño no importa. Bueno, importa que sea el tamaño correcto, ¿de acuerdo? Ni muy corta ni muy larga. Es un ejemplo la mutación que ocasiona una variante de la alfa-hemoglobina, aquí ponemos la hemoglobina, pero bueno, la alfa-hemoglobina, que son 30 aminoácidos más largas. Esto provoca una enfermedad que se llama alfa-talasemia, que es un tipo de anemia también, y la verdad es que es un fastidio, y es simplemente un cambio en la pauta de esto. Bueno, ahí veis un poquito cómo sería el asunto, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos TTC, que sería el normal, que daría AG, que es una lisina, y aquí tendríamos un TGC, que daría una GC, que es una treonina. Eso es un cambio de un aminoácido por otro. En este caso, pues lo que cambiaría es el sentido de ese aminoácido, no más. En este caso tendríamos una lisina que se convierte en un codón de finalización, con lo cual la proteína ahí se quedó. Y aquí tendríamos un codón de finalización que se convierte en una leucina y de repente sigue leyendo. Adiciones y delecciones, dijimos antes que eran bastante más fastidiosos. Eso introducirían o eliminarían aminoácidos en la proteína sin cambiar la pauta de lectura, ¿vale? No me he explicado bien. Si son adiciones de 3 bases, de 3 pares de bases, realmente, o múltiplos de 3, introducirían simplemente aminoácidos de más, pero no rompería la pauta de lectura. Si son delecciones también de 3 bases o 3 pares de bases, eliminarían aminoácido entero, pero la proteína se quedaría sin esos aminoácidos. Seguiría exactamente igual menos esos aminoácidos. ¿Esto qué puede acarrear? Pues si habéis visto que simplemente el cambio de uno provoca fastidios como la anemia falciforme, esto no significa que sea mucho más favorable, ¿de acuerdo? Simplemente es que el trozo de material genético afectado es menor. Adiciones o delecciones de un número de base no múltiplo de 3, evidentemente cambian totalmente el desplazamiento del marco de lectura, y esto sí que os puedo asegurar que es muchísimo peor. Siempre. Esto implica el cambio de todos los aminoácidos de la proteína a partir del punto de inserción o delección, con lo que suele tener consecuencias pues bastante fatales e incluso diríamos letales. Las mutaciones con cambio de marco de lectura introducen también codones de stop, por lo que además de proteínas alteradas producen proteínas más cortas, como hemos dicho antes, o proteínas, como decíamos antes, también más largas. Eso en cuanto a las mutaciones génicas. Pasamos a las mutaciones cromosómicas. Estas son aquellas que afectan a la estructura de los cromosomas, por lo que serían visibles al microscopio óptico, pero aquí no introducimos cromosomas de más y de menos, simplemente dentro del cromosoma algo pasa. Frecuentemente dice ahí que alteran el correcto apareamiento de los cromosomas durante la meiosis. ¿Eso qué genera? Pues que el crossing over o sobrecruzamiento que se da entre algunas zonas de los cromosomas pues no sea posible o esté alterado. Generaría gametos defectuosos y por consiguiente una disminución de la fertilidad. Realmente esta es una de las posibles consecuencias de infertilidad. Según el tipo de cambio, inversión, como su nombre indica, se invierte, como dice ahí, un giro de 180 grados de un fragmento.'Entonces lo que sería una lectura 3', 5', pues es justo al revés, ¿de acuerdo? Su secuencia génica queda invertida respecto a la del resto del cromosoma. Es un ejemplo, por ejemplo, la hemofilia A, que se debe a una inversión que afecta al gen del factor
8 de la coagulación, situada en el cromosoma X, la famosa hemofilia de la que habéis hecho esos bonitos ejercicios, ¿de acuerdo? Ahí veis un poquito cómo sería eso. Hemos puesto la B boca abajo pues para que se entienda un poquito qué es lo que ha pasado aquí. Esto lógicamente no es por la cara. Tú no puedes enganchar un 3' en un 5', un 5' en un 3', sino que tienen que cambiar todos los nucleótidos de sentido, ¿de acuerdo? Lo que imaginaros, los nucleótidos se los podemos decir. Aquí hubiera una adenina, timina, guanina, pues aquí sería, en lugar de adenina y una timina, porque la timina es la última, la guanina sería la de en medio, porque eso no cambia, y aquí estaría la adenina en lugar de la timina, ¿de acuerdo? Acordaros, adenina, guanina, timina, guanina, adenina. Yo he dicho 3, pero lo más probable es que sean muchísimos más fragmentos. Cuando hay una deleción, estamos en la misma de antes, se rompe un trozo, se elimina, ¿de acuerdo? Todo lo que haya en ese trozo se ha perdido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los genes contenidos en ese segmento se acabaron. Un ejemplo, el síndrome de Angelman, ocasionado por una deleción en el cromosoma 15. Como ejercicio os digo que lo busquéis en internet, si puede ser que no sea en Wikipedia. Cuando hay una duplicación, es la repetición de un fragmento cromosómico más de una vez en el mismo cromosoma o en otro cromosoma. En este caso, como decíamos antes, en el material genético más no es mejor. Imaginaros, el síndrome de Down es un cromosoma entero. Entonces, imaginaros un fragmento, pues también va a causar graves consecuencias. Ejemplo, el síndrome de Charcot-Marie Tooth, provocado por una duplicación en el cromosoma 17. Veis el cromosoma 17, el segmento B está duplicado. Y me lo buscáis también, ¿de acuerdo? Como ejercicio. No os voy a poner más. Por translocación. Bueno, pues esto lo que ocurre es el cambio de localización de un fragmento cromosómico de un sitio a otro. Y esta mutación puede ser recíproca o no recíproca. ¿Qué significa? Bueno, si no es recíproca, es una transposición. Y esto sí que es una cosa bastante interesante, lo de la transposición. ¿De acuerdo? ¿Qué significa recíproca? Imaginaros que yo tengo, a ver si tengo el dibujillo, estos dos cromosomas, ¿vale? Aquí tengo ABC, EF. Entonces ahora de repente, BC se me van aquí abajo, junto con el DE, y aquí F sí que cambia. Eso es recíproco, significa que el trocito que salta de un sitio se pega en el otro y viceversa, ¿vale? Cuando ocurre una transposición, os lo voy a poner ahí, simplemente hay un gen que se va. Y no tiene por qué irse al mismo sitio. Se puede ir a otro sitio o incluso podría llegar a escaparse del ADN. Este es el origen probablemente de los virus, ahora que tan de moda están, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez a la translocación, ¿vale? Sería el cambio de localización de un fragmento y decíamos que podían ser recíprocas. Simplemente sería una translocación recíproca o no recíproca, que le vamos a llamar transposición. A quedaros con ese nombre. Un ejemplo, la leucemia mieloide crónica. Esta palabra da sustillo. Pues es lo que imagináis, una leucemia. Pues, pero al ser crónica, significa que no tiene por qué tener tanto índice de mortalidad como una leucemia agresiva. ¿De acuerdo? Es una leucemia con la que se puede vivir muchos años. De hecho, muchas personas no mueren de ella. Está originada por consecuencia del intercambio de un par de segmentos entre los cromosomas 9 y 22. Una translocación recíproca. Fijaros qué alegría, ¿verdad? Tener esto ya marcado en los genes. Un escándalo. Bueno, ahí tenéis un poquillo cómo sería el asunto. La transposición y la mutación. Decíamos, los transposones serían secuencias de ADN que poseen la propiedad de cambiar su posición dentro del genoma. Pero no de forma recíproca, sino se van a donde les parece. Además, parece ser aleatorio, por lo menos nosotros no sabemos todavía saber dónde van. Esto es una cosa bastante inexplicable, probablemente sea un factor más de evolución, pero todo eso es una hipótesis, ¿de acuerdo? Tendrían el gen de una enzima que se llama transposasa, ¿vale? Por cierto, transposones es el nombre que se le da en procariotas. En eucariotas somos más finos, le llamamos elementos transponibles, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hace esa transposasa es cortar los extremos del transposón. Tiene una actividad nucleasa, ¿de acuerdo? Si está en un extremo, exonucleasa, si está dentro del interior del ADN, sería una endonucleasa, lógicamente. En el cromosoma bacteriano siempre sería endonucleasa. ¿Por qué? Porque el cromosoma bacteriano es circular, ¿de acuerdo? Y lo que hace es insertarlo en otro punto del genoma. Una enzima ADN polimerasa sería la encargada de rellenar los huecos que aparezcan en el corte. Y la enzima ADN ligasa, como su nombre indica, ligaría o uniría los enlaces fosfodiéster, recuperando la continuación de la secuencia de ADN. Acordaros que es una bacteria, no puede quedar abierta, tiene que quedar cerrada.
En nosotros, aunque sea abierta, también cerramos esos gaps, esos huecos. Bueno, así los transposores originarían mutaciones mediante deleciones en el gen de procedencia, si está limitado a un gen, o si está en un segmento regulador o lo que sea, y adiciones en el gen en el que se pegan. Por lo tanto, hacen un fastidio doble. Fastidian en una zona cromosómica y en la otra también. Así, representaría una importante fuente de variabilidad genética para las especies. Realmente es un factor de evolución. En principio, sabéis que las mutaciones no tienen ni por qué ser buenas ni malas. Lo que pasa es que generalmente, si son somáticas, suelen ser malas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí veis un poquito cómo haría la transposasa, dónde estaría el gen de la transposasa, que es lo que haría sería cortar el fragmento y ponerlo en otro sitio diferente. ¿De acuerdo? Aquí estaría este gen, pues ahí encajaría. Normalmente no son tan cerca, o sí. Esto no es, como decía, es completamente al azar. ¿Cuándo es una mutación genómica? Bueno, también se le llama cariotípica. Acordaros que el cariotipo es ese esquemita donde se ven todos los cromosomas muy bien ordenados, que utilizamos muchísimo en amniocentesis, en pruebas diagnósticas de embarazadas, y afectarían el número de cromosomas de manera que serían visibles al microscopio óptico. O sea, nosotros las vemos, de hecho las buscamos, ¿de acuerdo? De manera que serían, como decíamos, visibles. En humanos son una de las principales causas de aborto espontáneo, ¿vale? Si el aborto es espontáneo, pues evidentemente aquí no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Pues cuando creen un síndrome que es compatible con la vida. Y aquí, pues dependiendo del país, pues tendremos un tipo de legislación al respecto. Por ejemplo, en El Salvador, aunque te venga el niño de un gremlin, tú lo vas a tener que tener. Si el niño no se muere por aborto natural, y ojo, te vayan a acusar de haberlo abortado tú, pues va a venir al mundo, lo que sea. Lo más probable es que si es un cambio cromosómico bastante grave, pues se aborte espontáneamente. En España sabéis que tenemos la posibilidad, por ejemplo, encontramos un patao o un síndrome de Down en amniocentesis porque hay sospecha, pues lo que se hace es que se le da a la madre la potestad de poder abortar. Evidentemente no se obliga, señores de Vox, no se obliga a abortar a nadie, pero sí que se puede, ¿de acuerdo? Bueno, se clasifican en dos grupos, euploidías y aneuploidías. Serían mutaciones las euploidías que afectarían al número de dotaciones haploides del cromosoma. La euploidía puede ser poliploidía cuando es no diploide, sino triploide, tetraploide, pentaploide, hexaploide, etc. Esto es típico de plantas, en humanos imposible y en animales tampoco, ¿vale? Y la haploidía es dotación simple de cromosomas, que en humanos solamente ocurre en el caso de los gametos y porque se busca, lógicamente. En algunos animales sí que se puede producir la haploidía en adultos, o en individuos adultos, como pueden ser los zánganos de las abejas, ¿de acuerdo? Que son haploides, cuando las hembras son diploides. Bueno, poliploidía. Hay más de dos juegos haploides de cromosomas. Se habría de individuos triploides, 3N, tetraploides, 4N, etc., ¿no? La poliploidía es muy típica en plantas, suele ir acompañada de un aumento en el tamaño de los ejemplares, por lo tanto nosotros la buscamos esas poliploidías sobre todo, para que los ejemplares sean más grandes, la planta en sí sea más grande y sobre todo sus frutos sean grandes y estériles, ¿de acuerdo? No tengan semillas y sea más fácil de comer. En animales la poliploidía suele ser incompatible con la vida, hay algún ejemplillo y tal, pero poca cosa. Realmente suele haber lo que se llaman cromosomas politémicos en algunos insectos, pero no suele haber poliploidía. Bueno, la haploidía o monoploidía, solo existe un único juego, decíamos, los organismos con ciclos aplontes o haplodiplontes, o sea, en el que o todo el individuo entero o una parte de su ciclo vital, el individuo adulto es haploide y lógicamente tiene que ser compatible con su vida, pero en nosotros no es compatible el humano es incompatible con la vida biológica, ¿de acuerdo? En animales haploidías solo se da en algunas especies con reproducción partenogenética como los insectos y menópteros, o sea, avispas, abejas, hormigas, todo ese grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como decía antes, las hembras son diploides y los machos son haploides. La determinación genética del sexo no es por la XY del par último, como en el caso nuestro, sino que es por dotaciones haploides o diploides. Y la característica fundamental es que son partenogenéticos. ¿Qué significa partenogénesis? Partenogénesis significa que se realiza el desarrollo de un embrión simplemente a partir de un óvulo sin fecundar. Y es muy curioso porque las hembras necesitan a los machos para ser hembras y los machos necesitan a las hembras para ser machos. Me explico. Si la hembra sin fecundar un óvulo desarrolla ese óvulo, se genera un macho. Si el óvulo fecunda a la hembra, se genera una hembra. Las aneuploidías, mutaciones que afectan solo al número de cromosomas de una pareja.
Las aneuploidías más habituales serían las monosomías, cuando falta uno de los cromosomas de la pareja. En humano la monosomía típica es la del par sexual, las otras no se permiten, o por lo menos yo no conozco ninguna, que es el síndrome de Turner, ¿de acuerdo? Que es una mujer, porque lógicamente no hay cromosoma Y, pero una mujer inmadura, con algunos rasgos, talla baja, incluso infantilidad, en algunos casos, no siempre, hay como una especie de membrana en el cuello, ¿de acuerdo? Bueno, y a veces retraso mental, a veces. La presidenta de la Sociedad Española de Turner es una chica que es abogada, un poquito bajita, pero es abogada. Hizo su carrera y perfectamente normal, de hecho bastante inteligente. Bueno, decíamos que en las trisomías, sería otro ejemplo, que hay un cromosoma de más, ¿vale? Y aquí las más típicas serían síndrome de Down, trisomía del par 21, el patao que es del par 13, que es bastante grave, como visteis en cuarto conmigo, y los que no estuvisteis en cuarto, pues aguantar. Y después estarían las trisomías sexuales, ¿vale? Triple X, la supermujer, entre comillas, que es la trisomía más suave, no parece tener graves síntomas, de hecho son mujeres, suelen ser bastante bien parecidas y no tienen problemas de fertilidad, muy importante. En el Turner sí que hay problemas de fertilidad, en el Klinefelter, que es XXY, otra trisomía, sí que hay problemas de fertilidad y además bastante problemas de retraso, es el falso hermafrodita. Después tenemos el supermacho, XYY, que no hay problema de fertilidad tampoco, pero los hombres suelen ser, digamos que suelen ser un poquito cortitos y bastante agresivos. Aunque si los psicólogos me escuchan, me pueden tirar de la oreja, que vengan aquí si pueden. Bueno, decíamos, para una pareja de homólogos determinada se pueden obtener los siguientes tipos de gametos, dependiendo si no hay disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2, o sea, si no hay separación de esos cromosomas, ¿de acuerdo? Cuando no ocurre disyunción en la meiosis 1, ¿qué ocurre? Hay dos gametos disómicos, con dos cromátidas homólogas y dos gametos nulisómicos, o sea, sin cromosomas para esa pareja, porque acordaros que la primera anafase de la meiosis, lo que ocurre es la segregación cromosómica, o sea, la separación al azar de cada miembro de la pareja de cromosomas homólogos, y esto no ha ocurrido en este caso. En una pareja, uno se ha llevado a los dos y el otro no se ha llevado a nadie, o ninguno, mejor dicho. La no disyunción en la meiosis 2 originará dos gametos normales, una sola cromátida homóloga, un gameto disómico, en este caso, y otro gameto nulisómico, ¿vale? En este caso tendríamos problemas en los dos tipos de meiosis, ¿de acuerdo? Un gameto disómico, tras la fecundación, los gametos nulisómicos darían lugar a cigotos con una monosomía y los disómicos con una trisomía, ¿de acuerdo? Ahí veis un poquito cómo sería lo que decíamos. Fijaros que esta pareja de cromosomas en la fase 1 no se separa por igual, sino que este se queda con los dos, este se queda con ninguno. Aquí tenemos los gametos con dotación doble. Esto, al unirse con un gameto normal, como este, por ejemplo, daría lugar a una trisomía y esta otra trisomía, y este con un gameto normal daría lugar a una monosomía. En este caso tendríamos dos gametos completamente normales y un gameto que produciría trisomía en la fecundación y otro que produciría nulisomía. Bueno, ahí tenéis un poquito a lo que yo os decía antes, ¿vale? Algunas trisomías, como el síndrome de Down, 3 cromosomas en el par 21, Edwards con 3 cromosomas en el 18, Patao con 3 cromosomas en el 13, ¿veis? Sí que había alguno más, no me acordaba, bueno, eran las monosomías, perdón, las que solo eran sexuales. En la monosomía, el síndrome de Turner, X0, fijaros que no hay ninguna más, ¿eh? Y en trisomías en humano, pues el Klinefelter XXY, el que os decía que es como el falso hermafrodita. El hermafrodita en humano no existe para nada, solo que esta persona tiene el sexo confuso, ¿vale? Además hay muchos rangos, casi en todas las enfermedades genéticas hay rangos, en los que es más extremo o menos extremo. Por ejemplo, el patao, que es terrible, hay pataos que son malos, siempre es malo, vamos a ser claros, y pataos que son tremendos, en los que en una zona de la cara está todo, nariz, ojos, orejas, boca, en un espacio así de pequeño, con lo cual, pues, mucho peor. En el caso del Klinefelter pasa exactamente igual, ¿vale? Hay Klinefelter que pasarían desapercibidos, a lo mejor un poquito núbiles, un poco vello corporal para ser chico, pero sí parece un chico. Y hay Klinefelter que los que es casi imposible determinar si es chico o chica. El síndrome del duplo Y, el supermacho, que ya decíamos antes que este tipo de agresividad, hay un porcentaje de reclusos mucho mayor que el porcentaje que tienen este síndrome, que el porcentaje de este síndrome hay en la población normal. Por lo tanto, algo hay, ¿de acuerdo? Sí, lo más probable es que sea por el exceso de testosterona. Se produce, estos chicos son fuertes, altos y bastante cortitos, la verdad, la mayoría.
y pueden generar una agresividad por esa testosterona. El síndrome del triplo X, que decíamos que era la supermujer. Bueno, tanto este como este son completamente fértiles, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a los tipos de mutaciones.